Bueno, vamos a hablar sobre la utilización del diagnóstico por imágenes, más precisamente de la radiología y la ecografía en el trauma torácico. El trauma torácico es una situación bastante habitual en medicina veterinaria, ya sea por accidentes, atropellamientos de autos o por autos o caídas de altura, tanto en felinos como en caninos. Independientemente de la zona específica donde haya sido traumatizado el paciente, siempre es conveniente, y de hecho se hace con mucha frecuencia, la evaluación del tórax. Esto tiene que ver, como antes, independientemente de la zona donde se produce específicamente el golpe, muchas veces, o la mayoría de las veces, el tórax se encuentra involucrado. Por ejemplo, acá tenemos una tablita donde dice que en las fracturas craneanas, en el 86% de los casos está comprometido el tórax o estructuras torácicas. Cuando la fractura es a nivel de la escápula, en el 78% de los casos hay un compromiso del tórax. En las fracturas vertebrales cranealas de 11 el 100% de los casos, y así sucesivamente. La radiología del tórax es muy importante, a pesar de ser una técnica que se descubre, los rayos X se descubren a fines del 1800, en 1895 aproximadamente, siendo una técnica antigua. Todavía hoy es el método de diagnóstico con imágenes más utilizado en medicina veterinaria y sobre todo para evaluar el tórax. Las ventajas que tiene la radiología es que nos da una imagen panorámica, es decir, nos permite evaluar todo el tórax, el continente y el contenido, es decir, podemos evaluar la presencia de fracturas de costillas, fracturas o luxaciones vertebrales, esternales, podemos ver neumotórax, contusiones pulmonares, es decir, nos da una idea de qué está pasando en toda la estructura o en todas las estructuras que forman el tórax. Nos da un buen contraste porque vamos a utilizar, sin quererlo, el medio de contraste natural, que es el aire, que nos da un contraste, un fondo radiolúcido y que permite contrastar perfectamente bien las estructuras semidensas, como por ejemplo la chuleta cardíaca, el mediastino, linfonódulos, paredes bronquiales, vasos, etc. Y como dije antes, nos permite evaluar el continente y el contenido. Las desventajas que tiene la radiología es que requiere un posicionamiento estricto, y para hacer un buen estudio radiológico es importante colocar estrictamente ya sea el lateral y el frente, y esto muchas veces puede perjudicar o empeorar aún más la salud o la situación del paciente traumatizado. Si a veces el animal está en una posición que le permite respirar bien luego de un trauma, y si nosotros lo sometemos a una posición lateral o ventrodorsal, podemos empeorar la situación del paciente. También una desventaja, que queremos trasladarlo hacia ya sea la sala de rayos o hacia un consultorio radiológico, y esto muchas veces no es posible. Por lo tanto, primero debemos compensar al animal sobre suministrar de fluidos, lo que sea, y una vez que el animal está compensado, recién ahí podemos trasladar al paciente hacia ya sea la sala de rayos o un consultorio radiológico. ¿Para qué utilizar radiografías? Para reconocer la causa y la extensión de las lesiones, como dije antes, al ser un método que nos permite evaluar todas las estructuras torácicas, nos permite seguramente reconocer la extensión de las lesiones. También dentro de un animal que está politraumatizado, podemos elegir dentro de todas las lesiones que puede tener el tórax, elegir la más importante para actuar. Por ejemplo, en un caso de un traumatismo importante donde hay neumotórax y fracturas costales, por supuesto vamos a elegir tratar primero el neumotórax porque es lo más importante. Y también nos permite excluir lesiones en caso de pacientes que fueron traumatizados, por ejemplo, cayeron de altura o fueron atropellados por un vehículo y no presentan signos clínicos. Es conveniente efectuar una radiografía para excluir la presencia de alguna patología que puede estar no manifestada en ese momento. Y cuando no utilizar radiografías, cuando el hecho de trasladar al animal o posicionarlo puede agravar el estado del paciente,
En el caso de que los beneficios que nos puede brindar la radiología no superan los riesgos que podemos poner al paciente en ese momento, y cuando el hecho de sacar una radiografía no altera el tratamiento del paciente. Podemos clasificar, si, groseramente, básicamente, las lesiones traumáticas del tórax en extra o intracavitarias, siendo las extracavitarias aquellas que se producen en el continente del paciente, en los tejidos blandos, como por ejemplo los músculos subcutáneos, desgarros musculares, enfisemas, las que se producen en las estructuras óseas, fracturas costales, luxaciones vertebrales, fracturas del esternón, esternales, etc. Y también lesiones en diafragma, por ejemplo, que también forman parte del continente. Dentro de las intracavitarias vamos a evaluar aquellas que se producen dentro de lo que es el contenido, alteraciones del espacio pleural, por ejemplo, colectas de sangre, hemotórax, o colectas de aire, como el hemotórax, alteraciones pulmonares, por ejemplo, contusiones pulmonares, alteraciones de las vías aéreas e incluso en el mediastino. Bueno, a mí particularmente me gusta dividir las lesiones en tres situaciones, por ejemplo, aquellas que van a alterar el sistema motor o sistema de fuelle, que es aquel que produce la expansión del tórax para que el aire que está en el ambiente ingrese por las vías aéreas superiores hacia los alvéolos, donde se va a producir el intercambio gaseoso. O sea, todo aquel sistema que produce la entrada y salida de aire sería el sistema motor-fuelle. Están involucrados en este caso los músculos intercostales, las costillas y el diafragma. También la pleura, que sabemos que el espacio pleural es un espacio virtual con presión negativa y permite que al expanderse la cavidad o la caja torácica, el hecho de que exista presión negativa en la pleura también hace que los pulmones se expandan al mismo tiempo. Vamos a dividir también en aquellas que alteran las vías de transporte de aire, por ejemplo, cualquier ruptura o alteración de las vías aéreas superiores. En el caso de que estén obstruidas, van a impedir la entrada del aire ambiental hacia los alvéolos, impidiendo el intercambio gaseoso, y aquellas que interfieren específicamente en el intercambio gaseoso, que alteran el intersticio pulmonar, por ejemplo, las contusiones pulmonares, donde el hecho de haber sangre, por ejemplo, en los alvéolos impiden la entrada de aire y que ese aire se efectúe en ese momento el intercambio gaseoso. En el caso de las lesiones en el sistema fuelle, como dijimos antes, es cuando por alguna razón está impedida o está alterada la capacidad de expansión de la cavidad torácica. Eso tiene que ver, como dijimos, con los músculos intercostales o las costillas o el diafragma. En este caso tenemos una radiografía ventrodorsal de un canino con fracturas múltiples en la pared costal izquierda, fracturas múltiples costales, por supuesto. Vemos presencia de aire en el espacio subcutáneo, esto lo denominamos enfisema, en este caso el enfisema es generalizado, y posiblemente nos dé idea de una lesión importante a nivel muscular. Esto de alguna manera, por imposibilidad o por dolor, va a producir una alteración en la expansión de la cavidad torácica, de la caja torácica más específicamente. Por lo tanto, también se va a ver alterado la expansión pulmonar. De esta manera, el paciente posiblemente padezca de un distrés respiratorio. En esta imagen vemos una ruptura diafragmática, está comprometido el diafragma, si bien pareciera que gran parte de la silueta diafragmática se encuentra normal, pero podemos ver en la diapositiva de arriba, o en la imagen, mejor dicho, en la radiografía de arriba, vemos asas de intestino delgado que están dentro del tórax. Esto, por un lado, nos da idea de que hay una alteración
como dijimos antes, a nivel de diafragma. El diafragma seguramente no va a poder cumplir su cometido de manera normal, no va a poder contraerse normalmente, ya que está roto. Y por otra parte va a haber una alteración también a nivel del espacio pleural, porque estas asas de intestino van a estar en el espacio pleural. Y de esta manera este espacio pierde su capacidad de seguir a la extensión o a la expansión, mejor dicho, de la caja torácica. De esta manera va a estar también alterada la respiración en este paciente. La imagen de abajo es el mismo gato, el mismo felino, donde vemos que la mayoría de las asas intestinales están dentro del hemitórax derecho. En lo que respecta al espacio pleural, cuando está alterado este espacio pleural, se altera también la capacidad de expansión de los pulmones, debido a que se pierde esa presión negativa que se encuentra dentro del espacio pleural, esa cavidad virtual, se transforma en una cavidad real, ya sea por el ingreso de aire, en este caso sería el neumotórax, o por el ingreso de sangre, en este caso sería un neumotórax después de un trauma. También podemos incluir en este caso lo que vimos en la diapositiva anterior, que es el ingreso de vísceras intestinales al espacio pleural. De esta manera también este espacio virtual se está transformando en un espacio real, y de esta manera, repito, se pierde la capacidad de acompañar los lóbulos pulmonares a la expansión de la caja torácica. Es muy común cualquiera de estas dos alteraciones, tal vez las más comunes dentro de todas sean neumotórax y la ruptura diafragmática. En esta esquemita superior vemos dos tipos de neumotórax, lo que llamamos neumotórax normal, y a la derecha el neumotórax a tensión. La diferencia es que en el neumotórax normal lo que se produce es un ingreso de aire hacia la cavidad pleural. Este ingreso de aire puede venir desde el pulmón, por ruptura del pulmón y de la pleura visceral, ingresando aire de los alvéolos hacia la cavidad pleural, o también puede el aire provenir de una ruptura de la pared torácica, o sea, puede ser aire ambiental desde afuera. De esta manera se pierde, como dijimos antes, la presión negativa, entonces se equipara la presión ambiental con la presión intracavitaria. Entonces se produce de esta manera un colapso del pulmón o de los lóbulos pulmonares que están relacionados a esta lesión. En el caso de la neumotórax a tensión, se produce como una alteración valvular, es decir, que el aire ingresa pero no sale, entonces no se compensan las presiones, o sea, no queda como en el neumotórax normal la presión dentro de la pleura, del espacio pleural, igual que la presión ambiental. En este caso la presión intrapleural está mucho más aumentada porque el aire ingresa pero no sale, es decir, que no se equilibran las presiones, y este aumento importante de presión produce, además de un colapso de los pulmones, o en este caso de los lóbulos pulmonares, también una compresión del mediastino y de los vasos sanguíneos que están dentro del mediastino, incluso del corazón. De esta manera es una situación bastante peligrosa, muy grave, que si no se resuelve rápido, el animal puede morir. Como vemos en la imagen inferior, es un ejemplo también de un neumotórax a tensión. Si no se descomprime rápidamente, como dijimos antes, el animal corre riesgo de morir. Bueno, pasamos a la diapositiva. En este caso tenemos una foto, una radiografía de un neumotórax. En este caso es un felino, donde vemos que el signo que habitualmente vemos con frecuencia es el desplazamiento dorsal de la silueta cardíaca, y es una imagen bastante típica, pero no es patognomónica, por decirlo de alguna manera, del neumotórax. O sea, es una imagen que no corresponde solamente a un neumotórax, pero sí es bastante habitual verla en el caso de esta patología.
Esta imagen es el frente o la ventrodorsal, o mejor dicho, la dorsoventral. En este caso se efectúa una dorsoventral porque es una posición bastante más fisiológica. Un animal con este tipo de lesión, si le hacemos una ventrodorsal vamos a comprometer la vida del paciente. En este caso es una imagen típica de un hemotórax a tensión. Fíjense que el mediastino está totalmente desplazado hacia la derecha del paciente y vemos la gran cantidad de aire sin presencia de tejido pulmonar del lado izquierdo. Esto es el típico, como dije antes, el típico neumotórax a tensión. Está entrando aire atmosférico, ya sea por una lesión en la pared torácica, como también puede ser por una lesión a nivel pulmonar, ingresa en la cavidad pleural, en este caso izquierda, pero no sale. O sea, no se compensa la presión atmosférica con la presión intrapleural, sino que la presión intrapleural se incrementa porque el aire ingresa pero no sale. Es como usar un globo dentro del tórax y de esta manera este aire, esta presión de aire desplaza el mediastino, en este caso hacia la derecha, comprometiendo el normal trabajo cardíaco y de los vasos, de los grandes vasos sanguíneos. En este caso también es un felino. Vemos la presencia de una gran cantidad de líquido en el espacio pleural. Este es un paciente postraumatizado donde la colecta, en este caso, en vez de aire, como vimos en el ejemplo anterior, en hemotórax, este es un caso de hemotórax, se punza y sale sangre prácticamente de la cavidad pleural. Esto también produce, por supuesto, una alteración del sistema respiratorio debido a que los pulmones, los lóbulos pulmonares no pueden seguir la expansión de la cavidad torácica porque han perdido la presión negativa a expensas de la presencia de líquido en esa cavidad. De esta manera los pulmones secos, los lóbulos pulmonares, perdón, se colapsan y el animal no tiene capacidad de ventilación normal. De esta manera se produce un distrés que debe ser solucionado lo antes posible. Con respecto a la alteración en el área de intercambio, sucede que a expensas de un tramo importante se produce el sangrado dentro de los lóbulos pulmonares o de alguna zona, de un lóbulo o de alguna zona de un lóbulo o de todo, un lóbulo de todos los lóbulos, generalmente en relación al área de impacto, y de esta manera esta colecta de sangre dentro del alvéolo impide el intercambio gaseoso, y de esta manera el animal no puede respirar, por supuesto. También puede haber una colecta de sangre en el intersticio, lo mismo produce una alteración en el intercambio gaseoso. De esta manera podemos ver unas fotos de unas radiografías, un lateral y un frente, en este caso también de un felino que ha sufrido un trauma del lado izquierdo en relación al lóbulo craneal, el segmento craneal del lóbulo craneal izquierdo. Vemos que hay fracturas costales y hay una pérdida de radiolucidez que tiene que ver con la presencia de sangre dentro de los alvéolos, sería un patrón alveolar, y también lo podemos ver la ausencia de ventilación en esa zona en el lateral. En el frente nos permite identificar exactamente el lugar si es el izquierdo o el derecho. De esta manera podemos confirmar que es el lado izquierdo, es una imagen dorsoventral. Recuerden que cuando hablamos de la utilización de radiología en traumas, tenemos que tratar de mover al animal lo menos posible y de someterlo al menor estrés posible porque ya viene con una complicación respiratoria y la podemos empeorar. Por eso generalmente utilizamos la dorso ventral para ver el frente de una radiografía. En el lateral vemos que hay una ausencia de ventilación en el área craneal, no sabemos si es izquierdo o derecho. Haciéndole el dorso ventral, en este caso podemos confirmar que el problema está del lado izquierdo a nivel del lóbulo craneal, como consecuencia de una contusión
con relación a las fracturas costales. Acá tenemos el caso de una contusión en un canino, no vemos, por lo menos en este lateral, presencia de fracturas costales, sí vemos una ausencia de ventilación superpuesta a la silueta cardíaca, dorso ventral. Podemos ver que el área contusa se encuentra relacionada con el lóbulo, con el segmento caudal del lóbulo craneal y con parte del lóbulo caudal izquierdo. Es una falta de ventilación localizada con un patrón alveolar, con presencia de broncogramas aéreos. Esto tiene que ver con la presencia de líquido, en este caso sangre, dentro de los alvéolos donde debería haber aire. Esta ausencia de aire por la presencia de líquido hace que no exista intercambio gaseoso en esa zona afectada y de esta manera se altera la respiración. Por supuesto tiene esto que ver con con la cantidad, digamos, de material pulmonar afectado. En este caso no parece ser muy importante y probablemente el animal no tenga una alteración respiratorio muy significativa. Bueno, en cuanto a las lesiones de las vías de transporte de aire, específicamente la tráquea torácica y los grandes bronquios, hay que decir que son estructuras que son bastante difíciles de lesionarse en cuanto a traumatismos debido a que están bien protegidos. Todas las estructuras mediastínicas, la tráquea, el esófago, los grandes vasos, el corazón, están protegidos primero por la caja torácica, los músculos y las costillas que le dan una protección bastante importante, y después los pulmones que actúan a modo de almohadón, a modo de amortiguador de los golpes. Por lo tanto, esta protección hace que sean difíciles de lastimarse o de lesionarse cuando hay traumatismos torácicos. La realidad es que tenemos pocas situaciones en las que la tráquea se lesiona por golpes externos. Lo más común, por lo menos en mi experiencia, es la ruptura de tráquea por la colocación de tubos traqueales para la ventilación y para las anestesias inhalatorias. Acá tenemos un ejemplo. Habitualmente lo que vemos, no vemos el lugar de la ruptura, sino vemos la presencia de lo que se llama neumomediastino, es decir, al haber una apertura, una filtración de aire a través de la pared traqueal, este aire se va a ubicar por diferencia de presión en el mediastino y da una imagen similar a la que vemos, se ve mejor en la radiografía lateral, donde la presencia de aire en el mediastino pone de manifiesto de manera muy ostensible todas las estructuras mediastínicas. En la aorta, por ejemplo, se ve perfectamente bien. Vemos los vasos mediastínicos craneales, las paredes traqueales, las paredes esofágicas. Es decir, que estos son signos indirectos de una ruptura traqueal. Para ir terminando con la parte de radiología en relación a trauma torácico, vamos a hacer hincapié en la importancia de las dos incidencias. Recordemos que primero la incidencia que vamos a utilizar tiene que estar adecuada a la gravedad del cuadro, es decir, en un animal que está muy comprometido en la parte respiratoria, ponerlo en la posición ventrodorsal puede ser muy contraproducente y agravar el estado del paciente. Por lo tanto, lo habitual es utilizar el medio lateral y el dorso ventral. No es infrecuente, aquellos que tenemos muchos años en radiología, recibir pacientes en un estado muy grave y que mueren en la camilla del radiólogo por no haber sido primero compensados en la parte de urgencia, ¿no? Tanto hemodinámicamente como desde el punto de vista respiratorio. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un
una radiografía en este caso de un felino, donde vemos masas de intestino delgado en la cavidad torácica. Y si hacemos un ventrosal, podemos hacer un dorso ventral con esta situación, donde las asas intestinales no están dentro de la cavidad torácica, sino están por afuera, están en la pared. Esta es una ventración paracostal, de manera tal que es importante siempre utilizar dentro de lo posible las dos incidencias. Este es un canino, no es el felino que vimos en el anterior, pero sirve como para graficar la situación. Es decir, es importante siempre efectuar, en la medida que sea posible, las dos incidencias. Con relación al uso de ecografía en el tramo torácico, vamos a hablar sobre las ventajas de esta técnica. El hecho de que los equipos sean muy pequeños, portátiles, hoy por hoy los más modernos tienen el tamaño de una notebook, por ejemplo, se pueden trasladar hacia el lugar donde se encuentra el paciente, así sea en el lugar del accidente, en la sala de emergencias, en el consultorio clínico, en el domicilio del paciente. Es decir, que no hace falta, como en el caso de la radiología, trasladar al paciente hacia un consultorio radiológico o hacia la sala de rayos. De esta manera minimizamos los riesgos de empeorar el cuadro. No produce efectos secundarios nocivos como sí lo hace la radiología, por lo tanto podemos efectuar controles evolutivos las veces que queramos, de manera tal que no vamos a producir ningún efecto nocivo sobre el paciente. Y con respecto a la posición, no necesitamos colocarlo en posiciones estrictas, si bien sería lo conveniente, pero podemos obtener información bastante fidedigna, independientemente en la posición que se encuentre el paciente en el momento del estudio. En cuanto a las indicaciones de la ecografía en las situaciones de trauma torácico, nos da muchísima información acerca de la presencia, por ejemplo, de colecta pleural y pericárdica, aún en pequeñas cantidades, lo que no es posible utilizando radiología. Incluso podemos hasta determinar estimativamente la cantidad de líquido presente tanto en la pleura como en el pericardio. También podemos obtener información acerca de la calidad de la colecta, si es una colecta celular, podemos estimar que se trata de un hemotórax. También podemos evaluar la presencia del neumotórax, incluso de la magnitud de ese neumotórax. Si es un neumotórax leve, moderado, severo, incluso podemos saber si el neumotórax es de tipo valvular. También podemos utilizar la ecografía como guía para punción y evacuación de colecta pleural y pericárdica, aún en casos de que la colecta sea de pequeña cantidad. Vamos a hablar sobre la metodología muy brevemente de la evaluación del tórax en traumatismos, llamada también TFAST, que es la abreviatura de Thoracic Focused Assessment with Sonographic for Trauma, que es en español evaluación focalizada con ecografía para el trauma torácico. Es una manera protocolizada de evaluar el tórax mediante la ultrasonografía. Sabemos que por una cuestión de física del sonido, cuando este toma contacto con el aire, produce una serie de artefactos, los cuales hace imposible una buena evaluación ecográfica. Por eso es que durante mucho tiempo se tenía como imposible la evaluación de los pulmones por intermedio de la ultrasonografía. Sin embargo, después se conoció que justamente estudiando los cambios en esos artefactos producidos por el sonido en contacto con el aire, que uno podría evaluar distintas alternativas, distintas patologías producidas dentro del pulmón y de la pleura. Por ejemplo, acá tenemos una imagen intercostal donde vemos las costillas que producen sombra acústica y después vemos una serie de líneas equidistantes entre sí a partir de
línea pleural, denominadas líneas A. Estas líneas son normales y el hecho de que se vean en una imagen ecográfica habla de la normalidad del pulmón. Es importante también que estas líneas A estén también en consonancia con el movimiento llamado deslizamiento, que es el que vemos en la primera línea, es el deslizamiento entre la pleura parietal y la pleura visceral. De esta manera, la presencia de ese movimiento de deslizamiento junto con la presencia de líneas A hacen que tengamos la información de que este pulmón, o por lo menos esta parte que estamos evaluando, es normal. Esta es una imagen patológica, la presencia de las llamadas líneas B, que son esas líneas hiperecoicas, de aspecto triangular, con el vértice apoyándose sobre la línea pleural. Estas líneas B, cuando se presentan en mucha cantidad, en más de 3 o 4 por campo ecográfico o intercostal, nos da idea de que hay una alteración. En este caso es la presencia de aire contenido dentro de alvéolos con líquido, es decir, que nos da idea de una imagen patológica. Con la presencia de estas líneas B, o también llamadas cohetes, que se originan a nivel de la línea pleural y se desplazan hacia distal de la imagen, dan idea de la presencia de una patología. Esto relacionado con un animal traumatizado nos indica la presencia de líquido anormal, posiblemente sangre o líquido inflamatorio, que se produce en las áreas de contusión pulmonar. En una evaluación ecográfica torácica de un paciente traumatizado, la presencia de líneas A, pero sin movimiento de deslizamiento, nos da la idea de la presencia de un neumotórax, como es este caso. En este caso tenemos una imagen de una ecografía donde entramos desde el abdomen, utilizando el hígado como ventana. Podemos, en este caso, evaluar la presencia de una efusión pericárdica y pleural, además de una efusión peritoneal. Podemos concluir entonces que la ecografía torácica nos brinda información muy útil en presencia de traumatismos torácicos. Por ejemplo, nos permite evaluar la presencia de colecta pleural, aún en cantidades mínimas, incluso nos permite estimar la cantidad de colecta pleural y la calidad de la misma, si es un hemotórax o es una colecta limpia. También nos permite evaluar la presencia de neumotórax, incluso el grado de neumotórax, si este es leve, moderado o severo. Incluso podemos hasta determinar el punto donde comienza ese neumotórax. También podemos utilizar la ecografía como guía para pulsar y evacuar pequeñas colectas, ya sea pericárdicas o pleurales. Y también nos permite localizar contusión pulmonar.